Ministerios Internacionales Comunidad Quirios presenta Predicaciones Dominicales, un espacio de enseñanza y crecimiento en la vida cristiana actual, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Con ustedes, el pastor Víctor Loaiza. Saludos mis hermanos en esta mañana de domingo. Y bueno, les saludo en el nombre del Señor, a su familia, a usted ahí en su casa o en el trabajo, donde quiera que se encuentre. En esta mañana damos gracias al Señor, gozando de nuevo sus misericordias en este día. Y contento también, hermanos, porque si el Señor lo permite, ya el próximo domingo estaremos aquí reunidos con una parte de la iglesia, de los que han ido confirmando que estarán con nosotros. Y así estaremos de una manera progresiva, teniendo nuestras reuniones para volver lo más pronto a una normalidad posible, que permitamos nosotros estar juntos. Y como siempre, le envío un saludo a los hermanos de Cuba, los pastores por allá, y también a los hermanos de Upala, y también hermanos con la lamentable noticia de la partida de nuestro hermano Pastor Bayardo, el cual en estos días pasados me había invitado para que estuviera con su iglesia apenas pasara la pandemia. Y bueno, el Señor quiso otra cosa, y el Señor lo llamó a su presencia. Y bueno, oraremos y estemos orando por su familia para que en este tiempo difícil que están pasando por la separación del pastor, de la iglesia, de la familia, como padre, como abuelo, en fin, el doloroso pesar de haber perdido a un hermano tan hermoso, tan especial como el pastor Bayardo. Y nosotros les recordaremos a ellos, ya que su familia estuvo viviendo con nosotros, compartiendo con nosotros, y una linda relación que pudimos tener con nuestro hermano pastor Bayardo. Pues bien, mis hermanos, después de compartirles estas palabras, les recuerdo que estamos tratando el tema que tiene que ver con el dinero, en cómo damos el dinero. Y en esta mañana, nuestro mensaje en nuestro estudio de la palabra de Dios, nuestro estudio bíblico nos lleva a una parte del plan de Dios para ofrendar, en donde hemos estado compartiendo. Y siempre es bueno reconocer, hermanos, que el tema de la ofrenda es como cualquier tema en la Biblia, es la revelación de Dios y necesita ser entendida. Y cuando digo revelación de Dios, me estoy refiriendo a la palabra escrita que nosotros tenemos como revelación de Dios. No estoy hablando de ninguna revelación personal ni de alguien por ahí que me mandó su revelación. No, estamos estudiando la revelación escrita que el Señor dejó para todos nosotros, inspirada por el Espíritu Santo a través de muchos autores bíblicos. Y usted y yo, mis hermanos, cada vez que leemos las Escrituras, pues el Espíritu Santo nos ilumina para que esta revelación sea entendida al ser estudiada. Y así luego somos edificados por esa luz que el Señor nos da a través del Espíritu Santo, a través del estudio ordenado, organizado, con el estudio correcto de las Escrituras, para tener en ellas el acercamiento saludable para nosotros. Y creo, mis hermanos, que es importante para nosotros tener una perspectiva correcta de esto, porque creo, mis hermanos, que la mayoría de los cristianos seriamente no lo han hecho en la enseñanza de la ofrenda. Y entonces, hermanos, sentimos que esta es una área importante. Muchas personas han sido parte de sistemas en iglesias, escúcheme bien, que les han quitado
dinero de manera que no son bíblicas. Me parece que otra cosa que creo que es importante y ha quitado la perspectiva en esto es que en muchos casos, hermanos, en muchos casos de las iglesias han caído en el peligro de ser parciales hacia los ricos de sus iglesias. Y prácticamente me atrevo a decir esta verdad, que en muchas iglesias las personas de más adineradas, de más economía, prácticamente han dictado la teología y el cómo se hacen las cosas en sus iglesias. Y tenemos una referencia bíblica, un mensaje de Santiago en el capítulo 2, los primeros 3 versículos, donde las escrituras nos dicen lo siguiente: no tengan su fe en términos de parcialidad hacia personas. Y entonces da el ejemplo: si un hombre entra y tiene un anillo de oro, no le den el mejor asiento y le digan al hombre que está vestido con harapos: siéntate bajo mis pies. Hermanos, eso es mostrar parcialidad. Hermanos, no hay lugar para la parcialidad, sino únicamente para la imparcialidad. Lo correcto en el área de la ofrenda es enseñar las verdades de la palabra de Dios. Escúcheme bien. Y después, dejar en manos del Espíritu Santo el que Él genere la respuesta junto con el resto de los frutos del Espíritu. En otras palabras, hermanos, el ser generoso es un trabajo del Espíritu Santo como fruto en nuestro espíritu para operar. Y enseñamos la palabra de Dios, no utilizando técnicas humanas, no usando programas. No, hermanos, simplemente enseñamos la palabra de Dios. Asumiendo que el Espíritu Santo va a encargar de producir o producirá en la vida de la gente el tipo de ofrenda que es proporcional con el tipo de vida de la persona misma. Hermanos, les compartí que para ofrendar en las Escrituras, en términos, por decirlo así, quise dividirlo en 3 partes o 3 categorías, una manera de explicarlo, esta temática. Y lo primero que traté compartiendo con ustedes fue la ofrenda que se menciona desde el libro de Génesis hasta el tiempo de Moisés. Eso fue lo primero que compartimos. En esta primera fase de ofrenda, en términos de la historia de Dios en las Escrituras. Y luego la segunda fase, o la segunda parte, por decirlo así, que compartimos, que estudiamos, también fue de Moisés a Cristo. En otras palabras, lo que le hemos llamado el periodo de la ley, el tiempo de la ley. Y mis hermanos, les recuerdo y les digo otra vez que vimos en ambas fases de la ofrenda. Hubieron 2 tipos de ofrenda enseñadas en la palabra de Dios. La primera fue la ofrenda obligatoria. Y compartí con ustedes que la ofrenda obligatoria siempre, escuche bien hermano, siempre estuvo relacionada con los impuestos. Que en cualquier momento que hubo un porcentaje estipulado, tuvo que ver con los impuestos. Fuera el 20% de ingreso por los ingresos que fueron impuestos en Egipto. Se acordará ustedes, ¿se acuerda? La historia de José en Génesis capítulo 41, el versículo 47, este gran asesor económico que por parte de Dios en su gracia, Dios lo estableció en Egipto.
para hacer la solución por aquellos 7 años de abundancia, más 7 años de escasez, de hambre que habrían en Egipto, y como la propuesta de Dios, escuche bien, la propuesta de Dios a través de José fue justamente el producir, el ordenar un 20% de los ingresos que recibían los egipcios, y además de eso, justamente se convertiría en un impuesto. Y mis hermanos, esto fue antes de la ley mosaica. Y después de esto, también podemos pensar, o fuera el 23%, algo así, ¿se acuerda? El impuesto en Israel, mediante los 3 diezmos, que hablamos de ellos, que pagaban además de algunos otros impuestos que también pagaban. Hermanos, en ambos casos la ofrenda que era obligatoria, que era requerida, aquello que era dictado, fue la ofrenda obligatoria del Antiguo Testamento. La ofrenda voluntaria fue otra cosa. Siempre fue, hermanos, espontánea, voluntaria. Ninguna cantidad jamás fue estipulada. Ninguna frecuencia jamás fue estipulada. El único motivo nunca fue la ley. Hermanos, el único motivo fue un corazón agradecido y amoroso. Entonces, iglesia, los 2 tipos de ofrenda en el Antiguo Testamento, llámese ofrenda obligatoria, la cual fue impuestos, diezmos bajo la ley mosaica, nunca fue ofrenda voluntaria. Una y otra vez vimos que en el Antiguo Testamento dice que el diezmo es, y pregunta ¿de quién? Por supuesto, es del Señor. Y si usted no daba el diezmo al Señor, según Malaquías capítulo 3, usted robaba a Dios. Porque para financiar la entidad nacional, el gobierno fue financiado por los diezmos de los judíos. Entonces hablamos, los 3 diezmos cubrían los salarios y la vida de los ministros del gobierno, quienes eran los sacerdotes y los levitas. En cuanto al segundo diezmo, el segundo 10% cubría la vida social y religiosa de la nación y proveía para las festividades en Jerusalén. Y luego el tercer diezmo, pagado cada tercer año, fue para el sistema de bienestar social. Hermanos, eso nunca debe ser confundido con la ofrenda voluntaria o con las ofrendas a Dios. Los diezmos en el Antiguo Testamento fueron impuestos, no ofrendas. Entonces vimos eso, mis hermanos, la última vez. Mis hermanos, entonces cubrimos el hecho de que en el Antiguo Testamento se enseñan 2 cosas. Ofrenda obligatoria, esto es, pague sus impuestos, y ofrenda voluntaria. Esto es de Dios lo que su deseo desea darle a Dios. Ahora, hermanos, en este domingo, hoy, este domingo, por decirlo así, llegamos al Nuevo Testamento. Y vamos a estudiar lo que el Nuevo Testamento tiene que decir acerca de la ofrenda. Y hermanos, permítanme tan solo comenzar al decirles esto en esta mañana. Hermanos, dice exactamente lo mismo que el Antiguo Testamento dijo. Ha habido muchas personas que dijeron, bueno, la ofrenda del Antiguo Testamento fue una cosa y la ofrenda del Nuevo Testamento es algo más. Iglesia, no es así.
La ofrenda del Nuevo Testamento es definida de una manera más clara, pero escuche bien, es lo mismo. Hay dos tipos de ofrenda enfatizados en el Nuevo Testamento. Uno, pague sus impuestos. Número dos, dele a Dios lo que usted quiera darle. No hay cantidad. Entonces, iglesia, comencemos a ver la ofrenda obligatoria del Nuevo Testamento. Quiero compartirles que esta mañana solo trataré la ofrenda obligatoria en el Nuevo Testamento y con énfasis en lo que tenemos a la luz de los evangelios. ¿Qué fue mandado en el Nuevo Testamento? Es una pregunta. Para comenzar, mis hermanos, quiero que abra su Biblia en el Evangelio de Mateo y busque el capítulo 17. En Mateo 17 se nos presenta el tema en el Nuevo Testamento de la ofrenda obligatoria. Ahora, hermanos, recuerde, los diezmos que fueron demandados de los judíos, junto con el impuesto del templo, junto con el reposo de la tierra, junto con el impuesto especial para el repartimiento de utilidades, en donde un hombre no podía cosechar las esquinas de su campo, él tenía que dejarlos para los pobres. Todo esto, mis hermanos, fueron impuestos. Y en los tiempos del Nuevo Testamento, en los tiempos en que los evangelios fueron escritos, primordialmente, hermanos, los judíos todavía estaban bajo estas leyes. Escuche bien, quiero repetirle esto. En los tiempos del Nuevo Testamento, en los tiempos en que los evangelios fueron escritos, primordialmente los judíos todavía estaban bajo estas leyes. Y entonces fue apropiado para un judío continuar pagando sus diezmos a Israel para apoyar a los sacerdotes, para que tuvieran dinero para los pobres, para cuidar las festividades en Jerusalén. Mis hermanos, estas cosas continuamente siguieron. El sistema de impuestos en el tiempo de Cristo todavía seguía. El tesoro del templo, la corte de las mujeres todavía tenía esos pequeños 13 receptáculos en forma de trompeta, y el pueblo todavía entraba ahí y todavía colocaba ahí su dinero en impuestos, en esas cosas. En muchas semanas atrás había compartido una palabra sobre la ofrenda de la viuda, no sé si se acordará, y justamente ahí estaba en ese lugar donde se recogían, donde habían estos 13 recipientes como una forma y una trompeta de metal para depositar de acuerdo a lo que se pedía. No obstante, iglesia, además de que sucedía eso, los romanos estaban demandando impuestos de ellos y eso se estaba convirtiendo en algo exorbitante. Sí, ¿usted cree que hoy solo aquí en nuestro país Costa Rica, inventan nuevos impuestos? Siempre hay noticias de una nueva noticia acerca de un posible nuevo impuesto. Pero déjeme decirle que el pueblo judío tenía ya los impuestos que de por sí eran obligados a compartir, a darlos. Y ahora el Imperio Romano comienza también a ponerle sus propios impuestos. En fin, por eso era exorbitante el pago de impuestos
en aquel tiempo. Y por supuesto, el pueblo judío odiaba a los romanos y una de las razones de ese odio era por los muchos impuestos que les sacaban obligatoriamente. Y aquí hoy tenemos un país resentido, con ganas de huelgas, con ganas de hacer cualquier cosa para impedir nuevos impuestos. Así que, hermanos, es un problema no de ahora, es un problema de la historia, es un problema histórico, es un problema del hombre en su naturaleza pecaminosa, en la mala administración. Y bueno, hermanos, no podemos obviar que hay impuestos que pagar. Y aunque no suena agradable, por eso le he llamado la ofrenda obligatoria. ¿Me explico? Porque te obligan a dar, los impuestos son obligados. Pero todavía están bajo la obligación de la ley mosaica de pagar sus impuestos. Y mis hermanos, y Jesús hace comentarios de esto de manera repetida en los evangelios. Esa es la temática en los evangelios. Quiero invitarle para que vaya conmigo al Evangelio capítulo 17 y versículo 24. Y cuando llegaron a Capernaum, los que recibían el dinero del impuesto, escuche bien, dinero del impuesto. Tributo, hermanos, significa impuestos. Vinieron a Pedro y dijeron, por supuesto a Pedro, ¿acaso vuestro maestro no paga impuestos? Mire la pregunta, mis hermanos. ¿Acaso vuestro maestro no paga impuestos? Esa es la pregunta. La pregunta es, ¿Jesús paga impuestos o no paga impuestos? Ahora, estos eran los recaudadores de impuestos. Y vinieron a Pedro y dijeron, ¿qué hay acerca de tu amo? ¿Paga impuestos? Es interesante, a mí me gusta esto. ¿Y saben qué respondió Pedro? Él dijo que sí. Sí, hermanos, sí. Jesús pagó sus impuestos. Ahora, en el primer libro de Juan, en Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 6, que dice que debemos andar como Él anduvo, o sea, como Jesús anduvo. Bueno, Jesús anduvo pagando los impuestos. Debemos pagar nuestros impuestos. Él modeló eso para nosotros, hermanos. Jesús pagó los impuestos y Él es el modelo de fe para nosotros. Permítame leer en esta mañana toda la narrativa en el capítulo 17, versículo 24 al 27. Cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro los que cobraban el impuesto de 2 dracmas. Y dijeron, ¿no paga vuestro maestro las 2 dracmas? Él dijo, sí. Y cuando él llegó a casa, escuche bien, Jesús se le anticipó diciendo, ¿qué te parece, Simón? ¿De quiénes cobran tributos o impuestos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Y cuando respondió, o sea, Pedro respondió, de los extraños. Jesús le dijo, entonces los hijos están exentos. Interesante esto que dijo Jesús. Sin embargo, para que no los escandalicemos, Jesús le dijo a Pedro, ve al mar, echa el anzuelo y toma el primer pez que salga, y cuando le abras la boca, hallarás un estáter. Tómalo y dáselo por ti y por mí.
Y déjenme narrarles la historia de este impuesto. Hermanos, la mitad y un ciclo era el impuesto obligatorio del templo requerido por la Torá. Solo voy a darle las referencias bíblicas para que usted con tiempo los estudie, ya que por motivo de tiempo no lo haré yo. Entonces, la primera referencia es el libro de Éxodo, capítulo 30, y puede leer del versículo 13 hasta el 16. Hermanos, de acuerdo a la Torá, todos los hombres mayores de 20 años tenían que pagar el impuesto de la expiación que fue introducido originalmente para el servicio del tabernáculo. Muchos años después de esto, durante el reinado del rey Salomón, el templo fue construido en Jerusalén para reemplazar el tabernáculo que era portátil. El templo de Salomón, en este caso el primer templo, fue destruido por los babilonios en el año 586 a.C. La referencia bíblica, usted puede buscarlo en el libro de Jeremías, capítulo 52, del versículo 17 al 23. Luego, hermanos, posteriormente fue reconstruido por el Esdras. Puede buscar Esdras capítulo 1 versículo 1, marcando el comienzo del periodo del segundo templo. Este segundo templo fue renovado y aumentado por Herodes el Grande en aproximadamente en el año 19 a.C. Una referencia al Evangelio de Juan, capítulo 2 y versículo 20. Los recolectores del impuesto del templo estaban hablando con Pedro acerca del impuesto del templo de Herodes. Y hermanos, podríamos preguntar en esta mañana, ¿era un impuesto legítimo? Una pregunta. En el libro de Éxodo, capítulo 30, versículo 13 al 16, Dios, a través de su siervo Moisés, establece un impuesto de medio ciclo para el servicio del tabernáculo. En cambio, en Mateo capítulo 17 y versículo 24, los recaudadores de impuestos hablan de 2 dracmas. Entonces surge la pregunta, ¿cómo es posible saber que los recaudadores están pidiendo el mismo impuesto indicado en el Pentateuco? ¿O será que están pidiendo más o algo diferente? Bueno, mis hermanos, para contestar esta pregunta hay que considerar los cambios sociales, políticos y especialmente económicos, hermanos, causados por la gran cantidad de tiempo. Imagínense, 1500 años antes, que había pasado entre el libro de Éxodo y los acontecimientos descritos en Mateo capítulo 17. Bastante, ¿no? 1500 años. Durante el intervalo entre la época de Moisés y el periodo del segundo templo, la moneda que usaba la gente de Israel cambió. Durante la época de Jesús, el fin del periodo del segundo templo, los residentes de Israel aparentemente utilizaban varias monedas. La moneda romana, la moneda griega y por supuesto la tradicional judía. El dracma era una moneda griega de plata que valía casi lo mismo que un denario romano, que era aproximadamente un cuarto de un ciclo, moneda israelita antigua, y equivalía aproximadamente al salario de un día para el jornalero promedio durante este periodo. Por lo tanto, al preguntar sobre el impuesto de 2 dracmas,
Los recaudadores de impuestos estaban solicitando el equivalente a medio ciclo, el mismo impuesto que Dios específicamente le pidió a Moisés en el libro de Éxodo capítulo 30, versículo 15, para el mantenimiento del tabernáculo reunión, que luego se convirtió en el templo en Jerusalén. Y mis hermanos, y creo que es tan emocionante ver que Mateo presenta esto porque Mateo, como puede ver, está involucrado en declarar a Cristo como rey. Y aunque Él es rey, de hecho, hermanos, rey de reyes, Él aún se somete a sí mismo a aquello que es correcto en términos de pagar los impuestos legales obligatorios. Mis hermanos, Jesús pagó sus impuestos. Ahora, quiero que vea cómo Él los pagó, lo cual fue algo muy interesante. Y cuando Él llegó a la casa, Jesús le habló a Él primero diciendo: ¿qué estás pensando, Simón? ¿De quién reciben los reyes de la tierra tributo o impuesto? ¿De sus propios hijos o de los extraños? Bueno, obviamente los reyes no cobran impuestos a sus propios hijos. Le dan la vuelta a eso, pero no con los extraños. Pedro le dijo: de los extraños. Jesús le dijo: entonces los hijos son libres. En otras palabras, Él está haciendo una pequeña analogía, realmente que no necesitamos pagar sus impuestos. Verdaderamente somos la familia del rey. Pero a pesar de eso, no sea que los ofendamos, desciende al mar y avienta un anzuelo, toma el pez que primero salga, y cuando hayas abierto su boca encontrarás una moneda. Toma eso y dáselos para mí y para ti. Ahora, hermanos, ¿esa es la manera de conseguir su dinero para impuestos? Bueno, digo, si todavía estuviera en vigencia alrededor, puede imaginarse usted cómo estarían las playas de nuestro país, llenas de cristianos, pescando para pagar, o primeramente encontrar dinero en las bocas de los peces para pagar sus impuestos. Ahora, hermanos, tenemos que admitir que Dios ya no está operando de esa manera. Y bueno, desafortunadamente, diría yo. Pues puede imaginar qué fácil sería pagar los impuestos de nosotros así. El punto del pasaje, mis hermanos, simplemente es mis hermanos. Iglesia, Jesús pagó sus impuestos. Jesús de nuevo promoviendo, oiga bien, hermano, Jesús de nuevo promoviendo lo que el Padre promovió en el Antiguo Testamento en el tiempo mosaico. Lo que el Padre instituyó en el tiempo premosaico, pague sus impuestos. Mis hermanos, esta es ofrenda obligatoria. Ahora, quiero invitarle para que vaya ahí muy cerca al capítulo 22 de Mateo. Y veamos de nuevo otro pasaje relacionado con lo mismo. En el versículo 15. Entonces fueron los fariseos y tomaron consejo para decidir cómo enredarlo en sus palabras. Lo cual, claro, fue ridículo. Nunca tuvieron éxito. Y le dijeron sus discípulos con los herodianos, la familia de los Herodes, diciendo: Maestro, sabemos que tú eres verdadero y enseñas con verdad el camino de Dios. Y esto simplemente está goteando de hipocresía
y que no tienes cuidado de los hombres. Eso significa que tú no te preocupas por un hombre por encima de otro. ¿No consideras o no considerarás la persona de los hombres? En otras palabras, tú tratas a todo mundo igual. Sí, todo el mundo es igual. Entonces, si todo el mundo es igual, dinos. Por lo tanto, ¿qué piensas de esto? ¿Es lícito pagar impuestos a César o no? ¿Debemos pagar nuestros impuestos o no a Roma? Bueno, mis hermanos, como puede ver, sí, Jesús dice, paguen sus impuestos. Entonces los judíos van a ir en contra de él. Él es pro-romano. Si él dice no paguen sus impuestos, los romanos van a irse en contra de él. Entonces creen que lo tienen entre la espada y la pared. Pero Jesús, percibiendo su impiedad, dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Él usó el enfoque directo, en el versículo 19. Muéstrenme el dinero del impuesto. Denme una moneda. Por supuesto, le trajeron un denario. Y él dijo a ellos, ¿de quién es esta imagen en la inscripción? ¿El retrato de quién está en esta moneda? Ellos dijeron, de César. Y él le dijo, da por tanto a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Espero que hayan entendido esa respuesta, mis hermanos. Realmente esa fue una respuesta tremenda, mis hermanos, con mucha más profundidad de lo que se oye. Cuando oyeron estas palabras, se maravillaron y lo dejaron y se fueron. Los impuestos son necesarios. Y Jesús dijo, paguen sus impuestos. Paguen sus impuestos. Hagan lo correcto. Mis hermanos, eso es ofrenda obligatoria. En el versículo 23 del capítulo 22, hay una referencia a esto. Jesús le dice a los fariseos, y él los llama hipócritas, de nuevo por quinta vez en la misma conversación. Y él tiene más de 3 por delante. Ustedes pagan sus diezmos de la menta. Esas son las pequeñas hierbas. Y anís, esas son plantas. Y el comino, esas son semillas. Aquí estaban, si tenían 10 semillas, le estaban dando una semilla a los sacerdotes. Y si tenían 10 hierbas, estaban separando sus hojas de té y hacían lo mismo, como pueden ver. Y esto es maravilloso, como pueden ver, hermanos. ¿Saben una cosa, iglesia? Los fariseos están haciendo esto, pero han omitido las cosas de mayor peso, tales como la justicia, la misericordia, la fe. Por supuesto, son unos legalistas. Ahora, mis hermanos, Él no los condena por pagar diezmos. Fue correcto por parte de ellos hacer eso. Jesús reconoce eso, por supuesto. Este fue su sistema de impuestos. Él simplemente dice, ha ignorado las cosas que realmente importan. Esa es la razón por la que son llamados hipócritas. No por diezmar, sino por su actitud. Pero observe aquí que el diezmo fue aquí. Hace una referencia a ofrendar no voluntariamente, sino aquello que era obligatorio, el 10º de todo lo que un hombre tenía, todo lo que cultivaba, todo lo que usted poseía, tenía que ser dado.
Mis hermanos, esto continúa en el tiempo del Nuevo Testamento, bajo la economía de Israel, porque estos fueron impuestos. Ahora, hermanos, escúchenme bien. Pagar sus impuestos no era nada por qué jactarse. Usted tenía la obligación de hacer eso. Entonces el Evangelio, eso es lo único que el Evangelio dice acerca de diezmar en los libros que conocemos como los Evangelios. Eso es lo único, hermanos, que dicen los Evangelios, que tienen que decirnos. Y en todos sus incidentes en referencia a que Israel pagaba sus impuestos al gobierno nacional o a Roma, les daban lo que tenía la obligación de darles. Como habíamos compartido en el libro de Hebreos, en el capítulo 7, la única otra mención del diezmo tiene que ver con lo que Abraham hizo en el caso de Melquisedec. Y ese fue que Abraham, dándole el 10%, no porque Dios le dijo que lo hiciera, simplemente resultó que le dio la 10ª parte. Él se ofreció de manera voluntaria para dar esa cantidad. Mis hermanos, en ningún momento el Nuevo Testamento jamás sugiere o inclusive da la pista. Y hay suficientes lugares en donde podría haberlo hecho, pero no lo hacen y no dice que el diezmo es obligatorio para el cristiano. Incidentalmente le dije que el diezmo en el Antiguo Testamento fue un 23%, acuérdese, no el 10% que pensamos, porque fueron 3 diezmos. Muy bien, mis hermanos, en el libro de Romanos capítulo 13, descubramos lo que el Nuevo Testamento tiene que decir en las epístolas a la iglesia acerca de esta ofrenda obligatoria. Ahora, mis hermanos, no estamos bajo la economía judía. Dirá usted, qué bendición, no soy judío. No estoy viviendo en Israel. No tengo que pagar mis impuestos ya. Ese fue el gobierno nacional de Israel. Eso fue para financiar la nación. Estoy en Costa Rica. No tenemos una teocracia religiosa aquí. Eso no significa nada, mis hermanos. Usted y yo tenemos la obligación de pagar impuestos. En el libro de Romanos, capítulo 13 y versículo 1, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: porque no hay autoridad, escuche bien, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, porque las que las hay por Dios han sido establecidas. En el versículo 2 dice, si resisten esa autoridad, van a recibir juicio. Ahora pasa el versículo 6, por esta causa pagáis vosotros los impuestos. Mis hermanos, ¿sabe por qué? Porque ellos, es decir, los ministros del gobierno de Costa Rica, o el gobierno en el que usted esté, déjeme decirle, son ministros de Dios. Quizás es algo nuevo para usted o algo difícil de digerir para usted. Dice usted, no, esto no puede ser. La respuesta es que sí. Pero tal vez usted piense, pero ellos no son muy piadosos. Bueno, usted tiene razón. En muchos casos esa es la verdad. Pero mis hermanos, no obstante, Dios ha enseñado que el gobierno humano sea una fuerza para mantener a la sociedad operando, para castigar al malo y apoyar el bien. Y en un sentido, no en un sentido de que yo soy un ministro de Dios, sino en el sentido de que ellos gobiernan en el lugar de Dios a través de una institución de Dios llamada el gobierno humano. Son sus ministros.
Recuerde esto, cuando usted paga sus impuestos, usted, en el sentido más verdadero, está apoyando la obra de Dios. Y dice usted, mi hermano, bueno, ¿y si me hago una trampa por ahí? Un poco de trampa con mis impuestos aquí. Quizás voy a tener más dinero para el Señor. Mis hermanos, déjenme decirle esta mañana, no. Si usted hace eso, va a robarle al Señor. Y usted va a caer en la categoría de Malaquías capítulo 3 al no pagar sus impuestos. El gobierno, mis hermanos, debe ser financiado por la gente. Escuche. Y yo diría especialmente por la gente cristiana. Hermanos, ahora conocemos el Dios que ha establecido el gobierno. Entonces, no le robemos al gobierno. Estaremos perdiendo una bendición al tomar lo que le pertenece a Dios. De hecho, tenemos que descubrir toda manera posible en la que usted y yo podamos pagar sus impuestos. Eso es una oportunidad maravillosa, mis hermanos. Pablo dice, pagad a todo lo que debéis. Tributo a quien es debido. Costumbre a quien es debido. Temor a quien es debido. Honra a quien es debido. Por todos lados, hermanos, honra al gobierno y Dios lo va a bendecir a usted. Porque usted ha sido obediente a su principio y usted ha apoyado a los ministros de él. Muy bien, mis hermanos, ahora esto que he compartido, la ofrenda obligatoria, y todo lo que dice acerca de la ofrenda obligatoria en el Nuevo Testamento es, hermanos, paguen sus impuestos. Mis hermanos, ese es el diseño de Dios. Y usted y yo seremos bendecidos al pagar nuestros impuestos. Que el Señor le bendiga en esta mañana de domingo. Y quizás no ha sido un sermón para gritar mucho aleluya o decir amén. Pero mis hermanos, es el principio de Dios en las Escrituras. Y en todos los países donde cada uno viva, tenemos un gobierno humano y tenemos que pagar nuestros impuestos. Por supuesto, me falta hablar de la ofrenda voluntaria en el Nuevo Testamento. Y lo compartiremos en la próxima semana. Bendiciones en Cristo Jesús para todos. Les amamos en el Señor. Cuídense mucho. Pronto estaremos juntos alabando al Señor. Amén. Ministerios Internacionales Comunidad Quirios agradece su escucha en una edición más de Predicaciones Dominicales. Esperamos contar con su colaboración para difundir la palabra de Dios en toda la tierra. Den gracias al Señor por todas las maravillas que hace. Proclámenlo a todas las naciones. Salmo 105:1. Un caluroso saludo y hasta pronto.